tardes a todos. Bienvenidos a este programa donde analizaremos el artículo de la esterilización forzosa en Perú titulado "Me abrieron la barriga cuando aún no estaba dormida". Este artículo relata las experiencias de las mujeres peruanas que denunciaron haber sido esterilizadas de manera forzada durante la década de 1990. Este artículo del programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori. A través de los testimonios de las víctimas se conocen las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de estas prácticas, así como la larga búsqueda de justicia y reparación que continúan realizando muchas de ellas. Antes de analizar los paradigmas y conceptos relacionados con este caso, vamos a presentar los actores sociales involucrados. Los principales actores identificados son las mujeres y los hombres esterilizados, especialmente las mujeres indígenas y de bajos recursos económicos, el Estado peruano y el gobierno de Fujimori que impulsaron el programa, el Ministerio de Salud y los profesionales sanitarios encargados de llevar adelante las intervenciones. Las organizaciones de víctimas como AMPAEF que acompañan los reclamos de justicia, el Poder Judicial, fiscales y organismos de derechos humanos que investigan los hechos. A continuación, comenzaremos con el análisis de los paradigmas identificados. Entonces, uno de los paradigmas que podemos identificar es el paradigma biomédico, también conocido como salud entendida como ausencia de enfermedad, que este paradigma se centra principalmente en los aspectos biológicos del cuerpo y considera que los problemas de salud pueden resolverse mediante intervenciones médicas. En el caso de las esterilizaciones forzadas, esta mirada aparece cuando el Estado y parte del sistema de salud intentan abordar un problema social complejo como la pobreza a través de una intervención quirúrgica. Las mujeres fueron vistas principalmente como capacidad de reproducción y el foco estaba puesto en reducir la natalidad y no en comprender las condiciones de vida de las personas. Además, muchas veces se priorizó el cumplimiento de metas de esterilización por encima de la voluntad de los pacientes. Los testimonios muestran que no fueron escuchados ni considerados sujetos de derechos, sino objetos sobre los cuales intervenir para alcanzar determinados resultados. Por eso podemos afirmar que predominó una visión reduccionista que dejó de lado aspectos fundamentales de la salud humana. También podemos reconocer el paradigma biopsicosocial. Este enfoque sostiene que la salud y la enfermedad no dependen únicamente de factores biológicos, sino también de aspectos psicológicos y sociales. Desde esta perspectiva, las consecuencias de las esterilizaciones no se limitan a la cirugía realizada. Muchas mujeres sufrieron dolores físicos permanentes, pero también angustia, depresión, sentimientos de humillación y pérdida de confianza. Además, varias enfrentaron conflictos familiares, discriminación y abandono por parte de su pareja. También es importante considerar que la mayoría de las víctimas pertenecían a sectores pobres, rurales e indígenas, por lo que las desigualdades sociales tuvieron un papel fundamental en lo ocurrido. El paradigma biopsicosocial permite comprender que la salud está profundamente relacionada con el contexto en el que viven las personas. Por eso ofrece una explicación mucho más amplia y completa que la mirada exclusivamente biomédica. El tercer paradigma que identificamos es el de capacidad de lucha. Este paradigma propone entender a las personas como sujetos activos que pueden organizarse y actuar para transformar situaciones injustas. En el artículo observamos que, a pesar del daño sufrido, muchas mujeres siguieron denunciando lo ocurrido durante años. Las víctimas se organizaron en asociaciones y participaron en reclamos colectivos para exigir justicia y reparaciones. Desde esta perspectiva, la salud no se define solamente como la ausencia de enfermedad ni como un estado de bienestar. También implica la posibilidad de enfrentar dificultades, defender derechos y participar activamente en la vida social. La lucha de las mujeres esterilizadas demuestra cómo las personas pueden convertirse en protagonistas de procesos de cambio y con reconocimiento. Por eso, este paradigma es tan importante
para comprender el recorrido posterior de las víctimas. Ahora vamos a analizar el caso desde el enfoque de la complejidad. La complejidad plantea que los problemas de salud no pueden explicarse por una única causa, sino que son el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí. En el caso de las esterilizaciones forzadas, encontramos dimensiones políticas, sociales, económicas, culturales, sanitarias y de género. La dimensión política aparece porque se trata de una política impulsada por el Estado. La dimensión económica se relaciona con el hecho de que las principales afectadas fueron las mujeres de bajos recursos. La dimensión cultural está presente porque muchas víctimas pertenecían a comunidades indígenas y hablaban quechua. La dimensión sanitaria aparece porque las intervenciones fueron realizadas dentro del sistema de salud. Por otra parte, la dimensión de género resulta fundamental porque la mayoría de las víctimas fueron mujeres. Desde el paradigma de la complejidad comprendemos que ninguna de estas dimensiones por sí sola explica completamente lo ocurrido. Es necesario analizar cómo todas ellas se relacionan y se influyen mutuamente. Otro concepto que podemos relacionar con este caso es el de las significaciones del cuerpo. Este concepto plantea que el cuerpo no es solamente una realidad biológica, sino también una construcción social y cultural a la que se le atribuyen distintos significados. En el artículo observamos que los cuerpos de las mujeres fueron considerados por el Estado principalmente desde su función reproductiva. Las mujeres fueron reducidas a su capacidad de tener hijos y sus cuerpos fueron vistos como un medio para alcanzar objetivos demográficos y económicos, como la disminución de la pobreza mediante la reducción de la natalidad. Además, las expresiones utilizadas por algunos profesionales de la salud que afirmaban que las mujeres ya no iban a seguir pariendo como animales muestran una mirada deshumanizante y discriminatoria sobre sus cuerpos. Por el contrario, para las víctimas la esterilización significó la pérdida de la posibilidad de decidir sobre su propia reproducción y generó profundas consecuencias físicas, emocionales y familiares. Por eso, este caso evidencia que el cuerpo es también un espacio donde se ejercen relaciones de poder, se expresan desigualdades sociales y se disputan derechos fundamentales. Bueno, para finalizar, en este caso se ve una atención principalmente biomédica y reduccionista, donde las mujeres fueron consideradas principalmente desde su lado reproductivo. Prioridad era cumplir metas de esterilización, dejando de lado los derechos, las necesidades y las decisiones de las mujeres. Además, no existió una atención central a la persona, ya que muchas mujeres fueron engañadas o no recibieron la suficiente información para comprender el procedimiento, vulnerando sus derechos y su consentimiento. También estuvo ausente la clínica ampliada, ya que no tuvieron en cuenta las condiciones sociales, culturales ni emocionales de los pacientes, ni las consecuencias que las esterilizaciones tuvieron en sus vidas. A esto se le suma la falta de abordaje interdisciplinario, ya que no hubo un trabajo en conjunto de diferentes profesionales que puedan abordar integralmente la situación. A modo de conclusión, el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú permite identificar una atención biomédica, reduccionista y autoritaria que vulneró los derechos de miles de personas. A través del análisis de los paradigmas biomédicos, biopsicosocial y de la salud como capacidad de lucha, junto con el enfoque de la complejidad y las distintas formas de atención, podemos comprender mejor la magnitud de este problema. También aprendemos la importancia de promover sistemas de salud centrados en las personas, respetuosos de la diversidad cultural y comprometidos con los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.